Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso. Cuando su padre lo trajo para que cantara frente a mí en el año 1955, supe inmediatamente que poseía una voz excepcional y lo tomé como alumno. Durante 2 años y medio vino diariamente a mi departamento en Módena y trabajamos juntos a veces, incluso los días domingos. Pensé que era fundamental que aprendiera a esa edad la técnica vocal correcta, una correcta impostación de la voz, una correcta respiración, que son en definitiva la base del canto. Durante largo tiempo solo trabajamos la articulación e hicimos vocalizaciones, a los efectos de que la buena pronunciación y la técnica adecuada se hicieran automáticas. Oportunamente, después de algunos meses, comenzamos a trabajar sobre partituras, Rigoletto, la Bohème y otros roles importantes para tenor. Luciano lo hizo todo con gran entusiasmo. Yo estaba haciendo una carrera bastante exitosa como tenor y él era uno de mis admiradores. Tal vez esto contribuyó a aumentar su ahínco. De todos modos, fue un alumno extraordinario. Trabajó con empeño y gran inteligencia. Además de la voz, la inteligencia es su más importante atributo como cantante. Cuando le decía algo o le explicaba la forma en que debía emitir un sonido, lo captaba inmediatamente. No era en absoluto cansador enseñarle a Luciano. Tal era la rapidez con que aprendía. Trabajé con él para que desarrollara una técnica pura y natural, espontánea, y creo que es la que ustedes escuchan hoy.
¿Qué quiere que le diga? Ya estoy soñando, junto a usted, espero. Porque hoy vamos a hablar de uno de los grandes del mundo de la lírica. Quizá el más amado por el público. No sé si el más admirado, porque hay dos que empardan con él en la admiración, como son Enrico Caruso y Plácido Domingo. Pero creo que el más amado por el público de todas las latitudes, del fanático de la ópera, fue Luciano Pavarotti. Hoy vamos a referirnos a él porque nació en octubre del año 1935. Dentro de pocos días se celebra un nuevo aniversario y falleció en septiembre del año 2007, siendo muy joven todavía. Y sobre todas las cosas, a mí lo que me duele entre comillas, de la vida de Luciano Pavarotti es que amó por sobre todas las cosas el hecho de estar vivo. Fue un hombre feliz. A pesar de las dificultades que tuvo en su vida, pasó la Segunda Guerra Mundial, porque él nació en 1935, supo lo que era el hambre y las privaciones. Sus padres eran unas personas de pueblo, el padre era panadero, su madre trabajaba en una fábrica de cigarros y vivían todos amontonados en 2 habitaciones, sus abuelos, los tíos, los primos. Él pasó privaciones, pero era un hombre feliz, agradecido a la vida, que tenía una sonrisa permanente, y esa sonrisa que usted le veía en el escenario no era fingida, era espontánea, era natural. Leyendo los libros sobre él, nos rompe el corazón saber que él había hecho planes para pasar los últimos años de su vida siendo, por ejemplo, maestro de canto. No pudo conseguirlo. Lo primero que escuchábamos para abrir este programa fueron palabras que dijo su primer profesor de canto, Arrigo Pola, en la ciudad de Módena, donde él nació, Módena, donde él nació, en Reggio Emilia, en el año 1935. Y su padre, dándose cuenta que tenía, como la mayor parte de los italianos de la época, su padre era muy buen tenor. Lo que pasa es que por razones económicas y sociales no pudo seguir la carrera de cantante. La siguió su hijo, pero era muy común en los pueblos, en ese momento, no sé ahora que todo ha cambiado, y ya le voy a decir por qué creo que ha cambiado. En ese momento los italianos o el italiano medio eran muy buenos cantantes, vivían cantando, tenían el canto en el alma y tenían la ópera en el alma. Una ópera que había nacido hacía 200 años y que se había incrustado en el corazón de los italianos o del italiano medio, y todos los muchachos de los pueblos querían ser cantantes de ópera, ya fuera bajo, o tenor, o barítono, o bueno, lo que fuera. Y las muchachas también. Tanto es así que también coetáneo y coterráneo de Luciano Pavarotti fue la gran Mirella Freni, con la que lo unió una gran amistad y que también nació en Módena y que fueron compañeros de trabajo en muchas oportunidades. Bien, le decía que lo primero que escuchábamos eran las opiniones de su primer maestro de canto, Arrigo Pola, que se dio cuenta desde el primer momento que este muchacho tenía una voz potente, melodiosa, dulce, encantadora, que tenía una personalidad magnética que iba a conquistar el corazón del público. ¿Cómo lo hizo? Y que muchas circunstancias, por supuesto, se unieron para que él fuera el preferido en su momento del público amante de la ópera en el mundo entero.
Y lo segundo que escuchábamos era el Nessun Dorma de Turandot de Puccini, uno de los grandes éxitos de Luciano Pavarotti. A ver, ¿cuál fue, más allá de la voz aterciopelada, simpática, llena de encanto que tenía Luciano Pavarotti, cuál fue uno de los principales atractivos de su canto? Los agudos, los llamados do de pecho, que él los hacía con tanta naturalidad sin esforzarse. Hay algo, y eso me lo explicó hace muchos años un profesor de canto, hay algo en el sonido, en el oído medio del ser humano, que vibra con distintos tonos y puede llegar a provocar el éxtasis en el oyente. Y evidentemente eso es lo que provocan los grandes tenores o las grandes sopranos, pero sobre todo los hombres. La voz de tenor es la voz más artificiosa dentro del rango del mundo lírico o de las voces líricas. Y cuando el tenor logra emitir un agudo, como lo hacía Pavarotti, como lo hace Plácido Domingo y tantos otros lo han hecho en la historia del canto lírico, se toca una fibra muy especial en el oyente que hace que el oyente sublime muchas cosas y entre en un estado de éxtasis, de paroxismo. Y bueno, allí es donde la gente se desmaya y aplaude durante 1 hora y media a un cantante, como ya les voy a contar, como pasó en el caso de Pavarotti y también pasó en el caso de Plácido Domingo. Increíble para los que no están dentro de ese mundo, pero muy entendible para los que sí conocen de canto y de canto lírico. No es fácil amar la ópera. Y más ahora que las cosas están definiéndose por algo mucho más fácil, con los medios electrónicos, con los adelantos técnicos que hay en los últimos tiempos, la ópera, creo yo, ha quedado reducida a una selecta minoría. Pero eso también Pavarotti se dio cuenta de que tenía que explotarlo de otra manera. Y fíjese que aquel suceso que se llamó Los Tres Tenores fue justamente parte del acuerdo que había hecho Pavarotti con su manager en ese momento, que no me interesa el nombre, pero que se dio cuenta que los recitales multitudinarios al aire libre podían darle un puntapié de energía a eso que sí era muy apreciado por parte del mundo artístico o por parte de los espectadores en el mundo entero, pero que estaba, digamos, desvaneciéndose y había que darle un empujón. Y esos empujones fueron el primer puntapié que le dio Luciano Pavarotti al mundo de la lírica. Es decir, presentarse en grandes espacios con los medios técnicos adecuados y allí enfervorizar a las masas, como lo puede hacer un artista de rock, por ejemplo. Algo increíble, pero sucedió y puede llegar a seguir sucediendo. Sabemos que cuando viene Plácido Domingo a la Argentina y actúa en la 9 de julio, en el Obelisco, es capaz de reunir a 500.000 personas, por ejemplo. Una cosa increíble, pero que se da. Toca ciertas fibras íntimas del espectador o del oyente y, bueno, justamente es lo que fascina a los que están allí participando, comulgando con el arte lírico. Sigamos escuchando al gran Luciano Pavarotti y después tengo 2 libros sobre él. Uno se llama Pavarotti, mi propia historia, escrito junto al periodista William Wright, que tomó nota de sus declaraciones y, bueno,
Tengo varios libros sobre Pavarotti, lo que pasa es que no pude traer todos. Tomó nota de sus declaraciones, de sus actuaciones y las llevaron a un libro que se llamó Pavarotti y mi propia historia. Pero en ese momento Pavarotti tenía 44 años. Esto fue en 1981. Años después, una especialista en música, Elena Mateopoulos, escribió un libro que se llamó Bravo, donde los grandes tenores, barítonos y bajos hablan de su vida en el arte, en el cual también está incluido parte de la trayectoria de Luciano Pavarotti. Hay mucho para decir, hay mucho para desgranar, pero por sobre todas las cosas hay mucho para escuchar. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una amabile, leggiadro viso, il fiato il riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensier, e di pensier, e di pensier. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il core, pur mai non sentesi felice appieno chi su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qua più malevento, muta l'accento pensier, e di pensier, La donna immobile de Rigoletto, uno de los grandes temas más aplaudidos y amados por el público del gran Luciano Pavarotti. Y dice el propio Pavarotti en su libro Mi propia historia, que es uno de los momentos más difíciles para un tenor, el papel del duque de Mantua en Rigoletto. El más difícil en el repertorio lírico ligero, y eso lo han dicho también otros grandes cantantes como Carlo Bergonzi y Alfredo Kraus, entre otros. Dice Luciano Pavarotti: el tenor que logra superar todos los problemas que ofrece este papel y desempeñarse bien es, por cierto, un gran tenor. Desde el punto de vista dramático es fácil, porque el duque es tan odioso y antipático que es fácil de interpretar. No es gris, es enteramente negro y por lo tanto más fácil que los personajes grises, que siempre son más problemáticos. Pero desde el punto de vista vocal, aunque bien escrito, es un verdadero monstruo que no da descanso al tenor. Esto lo dice Luciano Pavarotti en su libro Mi propia historia, y es lo que concuerdan los grandes tenores que han interpretado este personaje de El Duque de Mantua en Rigoletto, en este caso con el aria La donna è mobile. Vamos a hacer una pausa y después seguimos hablando de este personaje que hoy nos llena este programa con su voz inmensa, con su actitud maravillosa, porque fue un hombre de bien
Esa sonrisa que usted le veía en el escenario no era fingida, era la sonrisa que lo acompañaba permanentemente. Y por eso le decía antes que, releyendo parte de la vida de Luciano Pavarotti, que ahora la refresqué, la recordé, falleció en el 2007, hace 11 años, yo dije, qué pena un hombre que tenía proyectos de futuro, no para seguir cantando, sino para despedirse y enseñarle al mundo a cantar, falleciera siendo todavía relativamente joven. Él, que amaba tanto la vida, que hubiera dado años de su vida por tener un poquito más de vida. Fíjese lo que le estoy diciendo. Pero a esa conclusión llegué después de haber leído bastante sobre él. Era un hombre que, por sobre todas las cosas, agradecía a Dios ese don maravilloso del canto. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuentan que con el comienzo del 5º mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. Che, ¿vamos a la sierra a comer un asado? ¿Hacemos fueguito ahí? La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. En Córdoba, en los últimos 10 años, se quemaron 600.000 hectáreas de llano, arbustos autóctonos, bosques nativos e implantados. En zonas de riesgos, mantenete alerta. Si ves columnas de humo, denuncialas. 0800-888-38346. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Bueno, era un momento de Una furtiva lágrima del Elixir d'amore de Donizetti, uno de los grandes éxitos, este aria, Una furtiva lágrima, uno de los grandes éxitos de Luciano Pavarotti por los agudos justamente y por mantenerlos de una manera tan poco forzada, o para nada forzada, tan naturalmente emitidos. En el libro Mi propia historia, Pavarotti analiza el papel de Nemorino de L'Elixir d'amore y dice, tanto desde el punto de vista vocal como del dramático, para él era realmente admirable. Y explica que una de las razones por la que siente tanto apego por él es que Nemorino, dice, es un personaje muy definido y claro, mitad cómico, mitad triste como la vida misma. Un muchacho sencillo, del campo, pero no estúpido. Encuentra la manera de superar todos los obstáculos y consigue lo que quiere. A mí también me gusta verme de esa manera, decía Pavarotti. Desde el punto de vista vocal comienza en el primer acto con la declaración de su amor por Adina en un aria hermosa llamada Quanto è bella, quanto è cara, que es peligrosa, especialmente para el tenor que no ha tenido un precalentamiento. Pero el gran momento de Nemorino llega en el segundo acto, cuando todo el elenco deja el escenario y el tenor queda solo para cantar una de las arias para tenor más grandes y más conocidas, Una furtiva lágrima, que Pavarotti considera no solo de excepcional belleza, sino también un aria curiosa, porque hasta ese momento la música de esa ópera ha sido animada y liviana, brillante, por cierto, pero siempre dentro de los límites del idioma de la ópera bufa. De pronto, todo se detiene y hay un cambio total de estado de ánimo. Esta aria de inigualada belleza y seriedad es como si Donizetti dijera: esta noche nos hemos estado divirtiendo, pero por las dudas de que lo hayan olvidado, he aquí una advertencia para recordarles que soy un muy buen compositor y que están escuchando a muy buenos cantantes. Esto lo dice Elena Matteopoulos en su libro Bravo, donde analiza las actuaciones y emisiones de voz del gran Luciano Pavarotti. Rumbo al Congreso Internacional de la Lengua Española, Córdoba 2019. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Apalabrémonos, el noticiero del Congreso de la Lengua, Córdoba 2019, y un juego de compromiso con el bien decir y el buen hablar. Con idea y realización de Mario Luna, profesional de la palabra, y la participación de la profesora en Letras Modernas, Teresita Bertarelli. Profe Bertarelli, qué lindo que nos encontremos aquí en el aire y qué manera de cumplir un sueño, ¿no? Sí, así es, Mario. Yo no puedo creer que ya estemos en la cuenta regresiva del Congreso de la Lengua Córdoba 2019. Sí, y sobre todo que sea a través de esta radio que nos abrió sus puertas y micrófonos para que nos demos el gusto de informar sobre ese verdadero acontecimiento de la cultura de la lengua española, sí, que va a tener lugar por segunda vez en su corta pero rica historia en nuestro país y más precisamente aquí en Córdoba. Nada menos que en el Teatro San Martín,
que por eso está siendo remodelado. Y claro, bueno, entre los invitados van a estar los Reyes de España, lo tienen que dejar como nuevo, ¿no? Oh, qué hermoso va a quedar. Escúchame, Mario, Sí. escúchame una cosa. La verdad que a mí me da un poco de vergüenza que venga el Congreso de la Lengua Córdoba. ¿Por qué? Y con lo mal que hablamos nosotros. Bueno, justamente en este espacio, que lo vamos a llamar Apalabrémonos, vamos a tener la posibilidad de ir corrigiendo dentro de nuestras posibilidades nuestros propios errores, ¿no Qué te hermoso, parece? sí, claro. Sobre todo en los medios de comunicación. Ahí, Mario, se escucha cada barbaridad. Cierto. Mira, por ejemplo, el otro día escuché una noticia. Un tipo que se casó por segunda vez. Y dijeron en la tele, la cónyuge del mismo es ahora la madrastra de sus hijos. A mí me sonó muy raro. A mí, a ver, me suena raro y me suena feo también. ¿Por qué no lo repetís, a ver? Sí, cómo no, mira, la cónyuge del mismo es ahora la madrastra de sus hijos. Yo advierto por lo menos 3 errores en una sola oración. Por ejemplo, A ver. ¿cómo decimos? ¿Garaje o garaje? Garaje, por supuesto. Y a ver, vos decís engranaje o engranaje. Engranaje. Bueno, entonces, ¿por qué, digo yo, me pregunto, en vez de decir cónyuge, hay gente que dice cónyuge? Sí, mira, la verdad que el segundo error, me pregunto, mismo, ¿es un pronombre que reemplaza a la tercera persona del singular? Ah, sí, claro. En ese caso, conjuguemos. Yo amo, tú amas, el mismo ama. Yo temo, tú temes, el mismo teme. ¿Para qué decir mismo? Y mira, ¿Cuál es el sentido? Sí, la verdad. Porque además, mismo, misma, mismos, mismas, son adjetivos. Sí. No debemos hacerlos trabajar como si fueran pronombres, porque el pronombre se usa en reemplazo del nombre. Claro. Entonces no le hagamos cumplir a un adjetivo una función que no le corresponde, no la conoce, no sabe cómo hacerlo. Por supuesto, Mario. Más simple que decir la cónyuge del mismo es decir su cónyuge. ¿No te parece? Claro, y en todos los casos siempre es muy ocioso decir mismo, misma, mismos, mismas. No tiene sentido. Claro. El último error sería, dentro de esta expresión, madrastra en vez de madrastra. Sí, mira, si seguimos hablando así, pronto vamos a pedir una minalesa en vez de milanesa. Qué ocurrente que sos. Bueno, a mí se me ocurre que en vez de presentar al chaqueño palavecino, vamos a decir el pequeño chalavecino. Esto promete ser muy divertido, Mario, ¿eh? Bueno, esa es la idea, Tere, que corrijamos el mal uso del idioma sin considerarlo una cuestión magistral, académica, o que se trate de un pecado mortal, porque no lo es. Buenísimo. Me encanta que, faltando casi un año para el Congreso Internacional de la Lengua Española, ya estemos adelantándonos con el tratamiento de errores o vicios que cometemos a diario en el uso del lenguaje. Bueno, en principio tenemos que anunciar a los oyentes que vamos a estar con frecuencia en este mismo horario y en esta misma sintonía, ¿eh? En esta misma sintonía. O sea que la palabra mismo ahí está bien usada. Así que, profe Bertarelli, nos despedimos hasta el próximo Apalabrémonos. Va a ser un gusto. Rumbo al Congreso Internacional de la Lengua Española Córdoba 2019. Auspició Gobierno de la Provincia de Córdoba. Fue una realización integral de la Fundación Escuela de Locución Mario Luna para la promoción del interés en la lectura de textos. Bien, recordamos que hoy, 7 de octubre, termina el Festival para Niños y Jóvenes organizados por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de nuestra provincia. Y también recuerdo que en el Colegio de Escribanos sigue la muestra de Oscar Gubiani de sierras, piedras, yuyos y churquis, dibujos y grabados y acuarelas y óleos de este artista cordobés que se ha especializado en paisajismo. Desde el 13 de septiembre hasta el próximo 18 de octubre, usted puede visitar esta muestra de lunes a viernes de 10 a 16.
A partir de este momento, nuestro espacio dedicado a la Fundación Pro Arte Córdoba, celebrando sus 40 años. Bien, recordamos que el jueves 11 de octubre estará en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales el pianista Tomás Azcárate, dentro del ciclo que se hace los días jueves allí en ese lugar. Entre los temas que va a interpretar varios temas de Chopin, vamos a escuchar o podremos escuchar un fragmento como este de la polonesa heroica en la bemol mayor. Bien, esto con respecto a la presentación el jueves 11 de octubre de Tomás Azcárate. Y reiteramos que el miércoles 17 de octubre estará actuando en el ciclo de abono del Teatro Real la famosa Camerata Bariloche, que el año pasado cumplió 50 años de labor ininterrumpida. Fundación Pro Arte Córdoba, 40 años. Bien, nos vamos a las empresas amigas que participan en este programa. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí, este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital, con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Grito Sagrado, libros, música plástica, todo lo encontrás en Achával Rodríguez 421. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar. Recuerde que en la zona norte de la ciudad hay 2 lugares de encuentro donde usted puede ver el mejor cine independiente. El próximo martes 9 en la sala Juan Zorrilla se podrá ver un filme dirigido por un realizador de origen sueco, pero cuyo realmente su verdadero origen es egipcio. Tariq Saleh nació porque los padres tuvieron que exiliarse en Suecia, pero él es de origen árabe, digamos. Y hizo una película que yo vi el año pasado que me gustó mucho, se llama Crimen en el Cairo, y es dentro de las circunstancias que están viviendo esa zona de Medio Oriente, tremendas por cierto, es un asesinato que hay que
averiguar a través o a partir de un investigador privado. Me gustó muchísimo, es un filme diferente y transcurre en la ciudad del Cairo, que siempre es interesante ver. Y el próximo jueves 11, en el Centro de Arte Contemporáneo, se podrá ver una nueva versión de La Gaviota, el famoso libro o drama, el famoso drama de Chekhov. Se podrá ver con la participación de Annette Bening como una de las protagonistas. Una nueva versión de La Gaviota, se han hecho tantas ya. Todo el cine ha tomado parte siempre en las obras de Chekhov y se han hecho muchas versiones de La Gaviota, del Jardín de los Cerezos, de Tres Hermanas, en fin. En este caso, Annette Bening es una de las protagonistas de este filme. Maidana Libros, textos escolares, bestsellers y libros especializados en sus 3 direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Sarsfield, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuentan que con el comienzo del 5º mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. Che, ¿vamos a la sierra a comer un asado? Hacemos un jueguito ahí. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. En Córdoba, en los últimos 10 años, se quemaron 600.000 hectáreas de llano, arbustos autóctonos, bosques nativos e implantados. En zonas de riesgos, mantenete alerta. Si ves columnas de humo, denuncialas. 0800-888-38346. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
e al ritorno curioso dammi il braccio, mia piccina. Obbedisco, signor. Che mani di io t'amo. O Suave Fanciulla, uno de los momentos culminantes de la bohème y uno de los roles más importantes junto al de Nemorino que cantó a lo largo de su vida el gran Luciano Pavarotti. Y en el libro Bravo de Elena Matteopoulos dice lo siguiente a propósito de este rol. Pavarotti dice, en ese momento estaba vivo, que siempre ha tenido suerte con Rodolfo, uno de sus dos papeles favoritos, y el papel en el que haría su debut en la Scala en el año 1965 y en el Metropolitan Opera en 1968. Ya desde el principio fue un buen papel para mí, un papel joven, hermoso, de atracción universal y con el que pude identificarme de inmediato. También un papel muy sutil, por medio del cual se puede comunicar mucho sentimiento. Rodolfo es un romántico como yo. Habla un idioma universal del amor de ayer, de hoy y de mañana, y que puede ser comprendido hasta en la luna. El texto es magnífico, y si uno sigue las instrucciones del compositor, no es posible cometer grandes errores. Técnicamente no es muy difícil. Como en la mayoría de los papeles del verismo, uno está protegido por la orquesta y mucho menos expuesto que con Verdi o con el bel canto. Pero el aria del primer acto, aquella titulada Che gelida manina, tiene un do agudo monstruoso. Che gelida manina, se la lasci riscaldar, cercare che giova al buio non si trova. Ma per fortuna una notte di luna e qui la luna l'abbiamo vicina. Aspetti, signorina, le dirò con due parole. Chi sono? Chi sono? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo e come vivo in povertà mia lieta.
Es lógico que la gente se vuelva loca, ¿no? Bueno, que Gelida Manina de La Bohème de Puccini, uno de los grandes éxitos de toda la carrera de Luciano Pavarotti. Quiero decirle rápidamente que Luciano Pavarotti se casó en el año 1962 con Adua Berino, un matrimonio que tuvo 3 hijas y que fue muy bien avenido hasta que Pavarotti se enamoró de una secretaria que se llama Nicoletta Mantovani. Dejó a su primera esposa y con un escándalo mediático mediante se casó en segundas nupcias con Nicoletta Mantovani en el año 2003 y tuvo 2 hijos con ella. Fue un gran escándalo en el mundo del arte y en el mundo de la farándula, porque ya el propio Luciano Pavarotti era un personaje de farándula. Pero bueno, eso le duró poco porque falleció en el año 2007. Pobrecito, lamentablemente. Pero no me gusta entrar en parte de la vida privada de los grandes, porque no me compete, porque no es el propósito de este programa. Fue un dato nada más. Él sufrió mucho a raíz de eso. Sufrió mucho porque era un hombre de familia, un hombre que amaba a su gente profundamente. En los últimos años había comprado una gran extensión de terreno en Módena. Estaba haciendo una casa familiar donde iban a vivir sus padres, sus tíos, sus primos, sus hijas, los maridos de sus hijas. Era un hombre familiero y sufrió mucho por esa actitud que tuvo él mismo de dejar a su esposa, bueno, fue un escándalo, y casarse con una muchacha mucho más joven. Creo que tenía 30 años menos que él. Pero bueno, cosas que pasan. A ver, yo le decía antes de que ya no hay grandes cantantes sólidos como en el pasado. ¿Por qué? Hay muchas razones a tener en cuenta. Primero, que la gente ahora quizá quiere la cosa más fácil, más rápida. Todos queremos todo. Los medios de comunicación han abarcado al mundo entero. La globalización ha hecho que todos aspiremos a algo que es muy humano, que es a mejorar condiciones, mejorar favores, mejorar confort, qué sé yo, tantas cosas. Los aviones han hecho que las grandes compañías de ópera que había antes, que tenían su repertorio y que lo llevaban a distintos lugares del mundo durante meses y meses, a veces durante años, ya no existen más. Es decir, ahora se toma a cada cantante individualmente, se arma un grupo, ya sea el Teatro Colón, el Metropolitan, el Covent Garden o la Scala de Milán, o el que usted prefiera. Se arman grupos y se desarman inmediatamente después de terminadas las funciones, cuando han cumplido bueno, me imagino que todo es de acuerdo a la venta de entradas también. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, etcétera. Pero ya los cantantes se pueden trasladar rápidamente de un lugar a otro en el mundo entero. Los recursos técnicos que han hecho que grandes cantantes del mundo puedan hacerlo en lugares abiertos, usando micrófonos. Un Alfredo Kraus se horrorizaba, por ejemplo, ante la idea de actuar al aire libre con un micrófono. Pero Luciano Pavarotti, junto a José Carreras y a Plácido Domingo, no descartaron esa posibilidad y así lo hicieron. Por otro lado, la avidez de los productores que, dándose cuenta de que los cantantes cada vez se cotizan más, porque hay menos cantantes, hay gente que ensaya menos, que vocaliza menos, que en pocos años ya quiere estar preparada para un escenario. Entonces los cantantes empiezan a fluir y empiezan a llegar a culminaciones de popularidad o de fama y después decaen.
y desaparecen. Y así vemos cómo no solamente los 3 tenores que se mantuvieron en el tiempo a lo largo de muchos años, sino han aparecido otros que no voy a mencionar, pero que usted sabe, ni conoce los nombres de esos intérpretes. Saben que se llama la agrupación Il Divo, pero ¿conocen ustedes los nombres de los cantantes? No. No, porque todo está mucho más artificiosamente armado. Hay grandes recursos técnicos, grandes medios técnicos, gran avidez de los productores y al mismo tiempo gran avidez de fama y de dinero, de popularidad de los propios intérpretes, de los propios cantantes. Y bueno, ahora ya lamentablemente aquellos grandes sólidos cantantes de otras épocas ya no existen. Hay muy pocos, hay algunos, nadie lo va a negar. Están Juan Diego Flores, si usted quiere, está Ana Netrebko, por supuesto Jonas Kaufmann, para hablar de las nuevas generaciones. Quedan, pero no como antes, ya no como antes, porque todos saben que tienen un micrófono a mano, en el último de los casos. Bien. Y otra cosa que les quiero contar es una curiosidad que entró al libro Guinness en su momento y que realmente a mí me llena de atención, de suspenso, de sorpresa. El año 1968 en Berlín, el 24 de febrero de 1968 en Berlín, Luciano Pavarotti hizo su rol de Nemorino en El Elixir d'Amor y tuvo una ovación de pie de público enloquecido durante 67 minutos, es decir, 1 hora 7 minutos, de público que no cejaba y que seguía aplaudiendo, vivando, enloquecido, en éxtasis, como yo le decía antes. Él ostentó esa distinción de ser el cantante más aplaudido de la historia de la lírica durante 23 años, desde 1968 hasta 1991. ¿Qué pasó en 1991? Plácido Domingo, en Viena, haciendo Otelo, consiguió una ovación de 1 hora 20 minutos, de aplausos y de vueltas a escena ininterrumpidamente. Y eso significó que el cetro que había ostentado Luciano Pavarotti y que había entrado al libro Guinness de los récords fuera de alguna manera mejorado ese récord por Plácido Domingo en el año 1991. Usted sabe lo que es 1 hora y casi media, 1 hora y media de aplausos y de vivas y de vueltas, idas y venidas al escenario. Desgastan a cualquiera, matan a cualquiera. Hay que tener un temple de acero para no destruir a ese personaje que va y viene y no sabe a qué atenerse. Es un dato que yo les quería dar porque me parece digno de ser tenido en cuenta y digno de, justamente de tener en cuenta que esos cantantes ya no existen. Yo cuando estuve este año en Barcelona, escuchándolo a Jonas Kaufmann, haciendo a Andrea Chenier, que antes a la gente la volvía loca, un José Carreras, por ejemplo, haciéndolo, ya no, porque a pesar de que Jonas Kaufmann está considerado en este momento como el mejor tenor, junto a Diego Flores, en este momento no alcanza a tocar la fibra más íntima del espectador como esos otros grandes cantantes de otra época, como Caruso o Beniamino Gigli o Tito Schipa
o de Stefano, o Mario del Mónaco, o María Callas. Vamos a hablar también de mujeres, pero en este caso estamos hablando de tenores. No sé qué pasa, pero la cosa ya no es igual. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. Che, ¿vamos a la sierra a comer un asado? Hacemos fueguito ahí. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. En Córdoba, en los últimos 10 años, se quemaron 600.000 hectáreas de llano, arbustos autóctonos, bosques nativos e implantados. En zonas de riesgos, mantenete alerta. Si ves columnas de humo, denuncialas. 0800-888-38346. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Bien, a ver, vamos por partes. No podía dejar de mencionar en este programa dedicado a una de las voces líricas más amadas del mundo de la ópera, sin mencionar justamente lo que a partir del año 1990, junto a dos colegas, hiciera Luciano Pavarotti. Usted sabe que hubo una agrupación que se llamó Los Tres Tenores, era una marca registrada, fue la idea de uno de los managers de estos tres cantantes, se reunieron en grandes espacios y fueron justamente parte de campeonatos mundiales de fútbol, de las ceremonias inaugurales o de cierre de los campeonatos de fútbol. Actuaron en Roma en 1990, en Los Ángeles en 1994, en París en 1998 y en Tokio en el año 2002,
pero además se presentaron fuera de esas competencias deportivas, se presentaron en otros lugares donde también reprodujeron esa locura colectiva que significaban los tres tenores. En este caso hacían una de las canciones o canzonetas más amadas por los públicos de todos los tiempos, O Sole Mio, de Capurro y de Di Capua, que han hecho los grandes tenores del mundo y que, bueno, es inevitable pedírselo y que lo den porque suena como único en el mundo. Nada se puede confundir o nada se puede equiparar a lo que hacen estas tres voces, en este caso los tres tenores o otros grupos que andan dando vuelta por allí. No hay forma de mejorar. Esto fue para horror de muchos puristas, fue bastardear el arte lírico. Para otros, como yo personalmente, que no soy música, fue darle al público la posibilidad de acceso a un arte que quizá la gente creía que era tan elitista que solamente estaba entre las cuatro paredes de un teatro. Estos grandes recitales al aire libre con los mejores recursos técnicos hicieron que la ópera, porque se hizo no solamente canzonetas o canciones, sino también arias, fragmentos de arias de ópera. Y esto significó llevarle a la gran masa del pueblo esto que se suponía que era intocable y además elitista, como es el mundo de la ópera. Era algo como lo que hiciera, por ejemplo, en su momento un Maurice Béjart, bailando junto a Jorge Don, el bailarín argentino, en la Torre Eiffel de París, que concitó la atención de millones de personas. O algo como lo que hiciera aquí nuestro Julio Boca, cuando llevó al Obelisco su danza en algunas oportunidades y sobre todo en el cierre de su carrera maravillosa. Creo que esto sirve para llevar a la gente a un lugar que si no sería imposible, porque además la gente le tiene miedo a los teatros de óperas. Decir ir al Colón es pensar que es imposible el acceso para la mayoría del público, y no es así. No es así. Le aseguro que no es así. Hay que fijarse en los precios de las entradas para darse cuenta que un habitante o un ciudadano de clase media puede acceder. Pero bueno, a la gente hay que educarla también. Para eso están las autoridades que toman decisiones también. Bueno, quería terminar este programa haciendo esta mención a los tres tenores haciendo música operística o pop operístico, como se lo llamó en su momento, y que hay algunos otros herederos que, sin llegar a tener los nombres de carreras de Domingo y de Pavarotti, también llevan el arte de la lírica a los grandes espacios. Y bueno, todo esto lo hicimos porque el 12 de octubre se cumple otro aniversario del nacimiento del gran maestro de Módena. Señores, esto ha sido todo por hoy. Quiero despedirme con la frase que hace tiempo que nos acompaña y que no he dicho en los últimos tiempos. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Gracias a Raquel, a Julia, a Elena, a Miriam, a Marcelo Moreno, a la familia Grasso, a Mercedes y Rodolfo, a Brigitte, a Jimena, a Julio, y agradezco la presencia de Diego Quiroga, de Matías Sáenz en los controles y de Gustavo Seifer, siempre al lado mío. A la Universidad Blas Pascal y a ustedes los invito para que el próximo domingo, a partir de las 11 aproximadamente, ya con un libro en la mano, porque voy a analizar un libro de los que en este momento están de actualidad, pero no le voy a decir cuál es, porque todavía no lo he elegido. Con un libro en la mano
estaremos aquí nuevamente en 93.3 FM Radio Pascal, si Dios quiere. Chao. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán.